¡Ay! ¡Hola! Bienvenidos a estas cápsulas informativas por Sergio, Paula y Dayan. En ellas encontrarás historia del arte universal a través del tiempo. Comencemos. De acuerdo con el capítulo Una división de caminos, Roma y Bizancio del siglo V al XIII del libro La historia del arte de Gombrich. ¿Sabían que en el año 311 Constantino estableció a la Iglesia cristiana como religión del Estado? Sin embargo, esto le trajo muchos problemas, ya que los lugares de culto no podían ser públicos y, por ende, tenían que ser pequeños y recatados. Superando este problema, se establecieron las salas reales, conocidas como basílicas. Allí, además de dar lugar a los rituales cristianos, se daba paso a mercados cubiertos y a tribunales públicos de justicia. Igual es bueno recordar que ninguna de las basílicas primitivas se ha conservado tal como se construyó, pero a pesar de las alteraciones, se tiene una idea general de ellas. La decoración al interior de las basílicas enfrentó un gran problema, ya que se planteó la religión como inspiración. Sin embargo, esto enfrentó disputas entre las personas de la época, ya que no muchos estaban de acuerdo. Lo único en lo que coincidían todos es que no podían haber estatuas al interior de las basílicas, ya que éstas se asimilaban a los odiosos ídolos de culturas pasadas y por ende estaban prohibidas en la Biblia. Solo se aceptó inicialmente que hubieran pinturas, teniendo en cuenta que estas recordaban y mantenían viva la evocación de los episodios sagrados. El Papa Gregorio el Grande, que vivió a finales del siglo VI, recordó a quienes se oponían a toda especie de representación gráfica que muchas personas no saben leer ni escribir. Por ello, las imágenes eran tan útiles. Una frase muy concisa y célebre de él es que la pintura puede ser para los iletrados lo mismo que la escritura para los que saben leer. Y se justifica indicando que realmente no estamos adorando imágenes, sino que a través de ellas adoramos a Dios. En un principio se empleaban métodos descriptivos desarrollados por el arte romano, pero poco a poco fueron concentrando toda su atención en lo estrictamente esencial. Un ejemplo de esto es la obra El milagro de los panes y los peces, en el que más allá de incluir un milagro realizado por Jesús ante cientos de personas, lo refleja solo como personaje principal generador de milagro junto a sus amigos y ayuda a entender cómo Jesús, en un aspecto jovial, mira fijamente al espectador. Todo porque Él es el quien a Cristo alimentará. Igual, las ideas egipcias acerca de la importancia de la claridad estuvieron incluidas en la imprimia de la iglesia, que aunque eran sencillas como el arte primitivo, incluía la modernidad griega, que hizo que el arte cristiano del antiguo medievo se convierta en una curiosa mezcla de métodos primitivos y artificiosos. El arte bizantino quería conservar, tal cual como los egipcios, la tradición de la observancia. Con esto, el artista o pintor que hacía las imágenes sagradas tenía que conservar el modelo antiguo y volver a la imagen inicial, en sí al arte griego. Sin embargo, esto trajo algunas limitaciones a las cualidades personales del artista. Aún así, esto no los limitó, ya que consiguieron dejar plasmadas enormes y majestuosas imágenes que dominan el interior de las iglesias hasta la actualidad. Con base en el capítulo Mirando a Oriente, Islam, China del siglo II al XIII del libro La historia del arte de Gombrich. En la misma época en la que en Europa se agitaban las masas por el tema de la decoración basada en aspectos religiosos, en Oriente Medio no era la excepción, ya que los conquistadores musulmanes de lugares como Persia, Mesopotamia, Egipto, Norte de África y España fueron aún más rigurosos e incluso prohibieron las imágenes. No obstante, los artistas nunca se rindieron y fueron más obstinados y no fueron silenciados tan fácilmente, ya que, como tenían prohibido hacer representaciones de los seres humanos, ellos con formas decorativas lineales superaron este impedimento. En esta época se creó un trazo llamado el arabesco, y el mismo lo dan a conocer en famosas alfombras de la época que estaban ricas de diseños sutiles
y además tenían colores con gamas cromáticas impresionantes. La intromisión de la religión en el arte fue aún mayor en China. Sabemos muy poco acerca de los inicios del arte en China, salvo que los hombres de aquel país fueron muy expertos en el arte de fundir el bronce desde esas épocas. Pero se dice que los chinos adoptaron costumbres funerarias semejantes a las de los egipcios, existiendo en las cámaras mortuorias pinturas de escenas que reflejan la vida. No obstante, se difieren de los egipcios del uso de líneas rectas en sus obras, y con el uso de curvas fueron inmortalizando lo que se conoce como arte típico chino, que contiene formas redondeadas interrumpidas. Esto no solo aplicaba en las pinturas, sino también en las esculturas de la época. Adicionalmente, coinciden con el Papa Gregorio el Grande, con la percepción de que el arte habla y es un medio para recordar al pueblo los grandes ejemplos de las épocas pasadas. El budismo influyó sobre el arte chino, introduciendo un concepto completamente nuevo respecto a la pintura, el pensamiento profundo y la meditación. Por ello, los artistas devotos empezaron a pintar el agua y las montañas con un espíritu reverente, no para enseñar una lección determinada ni con un fin puramente decorativo, sino para suministrar puntos de apoyo a un pensamiento profundo. Y algo curioso es que pintaron paisajes, pero no eran reales, ya que ellos no salían a ver los paisajes y a pintarlos, sino que aprendieron de otras obras de famosos y, junto con lo que su memoria recordaba, de la vida cotidiana. Por lo tanto, consideran infantil perseguir los detalles de los cuadros y compararlos después con los del mundo real. Prefieren encontrar en ellos las huellas visibles del entusiasmo del artista. Con el paso del tiempo fue tan grande la admiración por las obras del pasado que los artistas cada vez se aventuraron menos en confiar en su propia inspiración. Y aunque esta concepción de lo sencillo se mantuvo en los siglos subsiguientes, tanto en China como Japón, se perdió el interés porque era lo mismo de lo mismo. Solamente tras el contacto con las producciones del arte occidental en el siglo XVIII y la aplicación de este por los artistas japoneses, el arte oriental cambió su sentido y volvió a tener relevancia en el mundo artístico. Según la introducción y el capítulo Mujeres Triunfantes del libro Historia del Arte sin Nombres de Cathy Hessel. Para Cathy Hessel, el asistir a una exposición de arte y no encontrar obras realizadas por mujeres generó preguntas nunca antes escritas. Por ejemplo, he mirado el arte siempre desde la perspectiva masculina y, acompañado de esta inconformidad, inició el camino de analizar por qué solo los hombres eran mencionados como los grandes precursores del arte universal. E incluso recordó a Alice Neel, una pintora a la que estudió durante su carrera académica y la cual solo había sido reconocida a sus 70 años. Los interrogantes la llevaron a buscar estudios sobre el tema y encontró que en efecto las estadísticas confirman que las galerías de arte del mundo tienen solo un 1% de participación femenina en las salas y que con ello nace el deseo de hablar sobre arte sin tener en cuenta los hombres en sus líneas. El estudio realizado por Cathy no busca confrontaciones ni minimizar las obras de los hombres, sino por el contrario, demostrar que hay más artistas y más talento. También cuenta que cuando leyó la primera versión del libro La Historia del Arte según Gombrich y al ver que no tenía participación femenina, se inspiró a contar más sobre ellas, ya que si vemos el arte desde otras perspectivas, se tendrá una imagen real de la sociedad. Por otro lado, descubre que la falta de visibilidad de obras realizadas por mujeres es un problema sistemático y quiere demostrar que la falta de visibilidad de las mismas no se debe a falta de calidad y que los movimientos revolucionarios del arte también han tenido participación femenina.
Entre los siglos XVI y XVII, los hombres eran considerados en el arte por sus esculturas de mármol que medían más de 5 metros de altura. Sin embargo, ellos mismos se encargaban de silenciar las obras y el arte realizado por mujeres. Por ello, solo hasta el finales del siglo XIX, ellas encontraron un poco de reconocimiento cuando se les autorizó ver un desnudo y pintar con base en este. Lastimosamente, el arte femenino de la época era considerado solo por curiosidad y no por temas de calidad. Por ende, el verdadero reconocimiento en el ámbito histórico para las mujeres sucedió cuando a mediados del año 1976 se les dispuso una galería en las que se expusieron obras de 400 años de antigüedad realizadas exclusivamente por mujeres. Algo muy relevante para la construcción de este libro es que se encontraron evidencias de que en esta época victoriana se pensaba que las mujeres tenían un cerebro más pequeño y que por ende eran menos creativas. En contraposición, y aunque no corrige esta postura tan errada, en el siglo XIX se empezó la lucha para visibilizar a las mujeres. Y por ello las obras han sido reconocidas posteriormente en la mayoría de los casos. Del mismo modo, para ser tomadas en serio empezaron a titularse en artes liberales, pero esto trajo consigo una problemática aún mayor y social: la desigualdad de clases, que reflejaba el poder del dinero, y el domo solo era medianamente aceptado en las obras de las mujeres a familias importantes o adineradas. Conforme el capítulo El primer perfil de Tinder del libro Lo que los libros de historia de arte no quieren que sepas, de Blanca Aguilera. En la imagen podemos ver reflejado cómo en aquellas épocas era tan necesario crear un perfil de Tinder. Las cartas y las citas ya no son de esta era. El perfil de Tinder logra causar impacto social y nos involucra más con la sociedad. El gesto de la paz que se realiza actualmente con las manos realmente obedecía al nombre Dextera Domini, y hay varias teorías de cómo surgió. Una de las teorías es una muy ligada a la religión cristiana o católica, en la que indican que hace referencia a la Santísima Trinidad. Otra de las teorías es que representa una deidad griega, e incluso han llegado a decir que es la abreviación griega del nombre Jesús. Pero los más científicos aseguran que corresponde a un gesto del primer Papa San Pedro, que al tener una lesión nerviosa con su mano, al bendecir solo podía elevar alguno de sus dedos. Lo impresionante es que el gesto ha viajado desde el primer Papa San Pedro a la actualidad. En conclusión, el primer perfil de Tinder es un nombre coloquial que le dan en la actualidad a la representación de la obra Maestro de Taúl, ábside de San Clemente de Taúl. Por esta misma razón hablan de un perfil de citas, descripciones de características y fotos para el conocimiento de quien se encuentre interesado. El perfil de Tinder de Jesús refleja su omnipresencia, porque todo lo puede ver y Jesús es el único que puede estar en todos los lugares. Foto. Y estas fueron las cápsulas. Cápsulas informativas que te da el CIPA. El CIPA da Serpa. Esperamos les hayan gustado. Hasta la próxima.